Han pasado de las 10 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, gente. Y esto significa, siendo viernes, que significa? Ya están en el estudio Emilia Uscamaita Curi, los colegas Joga Bellingeri y Eduard Pá. Bienvenidos. Aplaudan en sus casas. Aplaudan, no dejen de aplaudir el dossier de Trinchera que ya va a venir. Dale. ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad que Feliz bien. día, colegas. Gracias. ¿Día de qué es, perdón? De periodista deportivo. Ah, Muchas muy bien. gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz ¿Vos día. tuviste periodismo deportivo? Yo no Francisco? estudié periodismo deportivo. Está bien. Es una Yo carrera sí. pendiente No, que El tengo. camino de los boludos arrancar estudiando periodismo deportivo. ¿En serio? Me hago cargo. Me hago cargo. Bueno, para que es el día de ellos, no los bardé. El Bueno, el camino tuyo de también. los boludos, ahí lo tenés, Sí. Qué tipo. ¿Me Bueno, veo bien? Agustín Miguel no estudió Ahí va. periodismo deportivo, por ejemplo. Y vino No. acá a hablar de deportes. porque es un tipo inteligente, Es un ¿Qué le tipo- estás queriendo decir? en efecto. Me está siguiendo la línea. Lamentablemente es de River, pero bueno, todo no se puede en la vida. Pero bueno. ¿Y juega de qué cuadro sos? Independiente. Dependiendo. Guardalo. Si querés no entremos en eso, cosa de... Está bien. Solo Igual hoy viniste con posé porque viniste de rojo. Ya que estamos hablando de fútbol, tomá. Eso, mirá. Entrega en vivo. ¿por qué de- siempre? No, igual Diga- esto, Ah, lo compraste. quiero lo decir compraste. algo con esto. Esta la compré. Mira con las stickers. Lo voy a abrir en vivo. Lo vamos a Soy abrir un en gran vivo. publicista, Esto es eso. Oldies Bad Goldies, obviamente. Cada vez que el chino venda una remera a alguien de trinchera, lo va a mirá la entregar que- Joa. No. Mirá la que me compré, mamá. Mirtuza, mirá No, lo que me estás compré. jodiendo, está No, pero buenísimo. esa, ahí no está la cámara. En esta. Ah, perdón, estaba en cualquiera. Es que se me puso este acá y Yo yo lo vi. comúnmente esta la corro, entonces. Claro. Che, muchas gracias, Chino. Me dijo, como me retrasé, me dijo. ¿Con esa va a la cancha? Mira, con esta voy a ir el domingo, obviamente. Sí, así. No así tiene le punto vamos a hacer. medio, Así hizo Diego con esta puesta. Porque me hacen señas del otro lado, así. me No, hacen- No, bueno, no, Eh, y me mandó un regalito también. Mirá. Esto es un regalito, Mirá el regalito que ligué. Siempre ligas Franco, loco. La patada Eric Cantona Chino, Fantástica. muy mal, A un fascista, Chino. ¿no? blanca y roja. Este es porque aún sí. Aplauso para la patada de Cantona. Camaradería peñana, diría Malena Pichot. Esto es lo que nosotros queremos hacer con los plateístas que putean a los jugadores. Los vamos a empezar a cagar a palo, así que sépanlo. Bueno, muchas gracias, che. Un 2 por 1. Gracias, el Chino. Gracias, Oldie Bad Goldie. Recuerden ustedes que tienen 10 o 15% de descuento en Oldies. Bueno, entre eso. Lo van a un tener que ir poco a de eso. chequear. Pero vayan a buscarlo. Sí, Tienen 15% descuento si son parte de la descuento. comunidad trinchera. Yo compré con descuento. ¿Vos también Sí, o no? yo también, pero no De me veras, acuerdo si ahora 10 o 15, exactamente. pero. Sí, 15. ¿15? No me acuerdo ahora exactamente. O 10, por ahí rondaba. Pero bueno, en fin, gente, pueden adquirir remeras tan hermosas como esta. Diego de 1981 de Boquita. Che, yo Divina. simpatizo por River, Sí, pero está muy gracias. linda la remera. Esa casaca es Verdaderamente está muy linda Gracias, esa Chino. remera. La voy a estrenar el domingo en la Bombonera. Boca con Adidas. Aparte Dejo, está bueno que no tiene el nada. histórico Boca Adidas, exactamente. Y no tiene nada en la franja amarilla, no tiene ningún sponsor ni nada de eso que arruina un poco la remera. me Ninguna publicidad y un Dieguito de 21 años que parece. A ver, ¿puedo ver la qué foto? pesto que le dio River en ese partido. ver, Cariñano. bajo la lluvia. A ver, A ver, Cariñano. Cariñano, volvamos a la columna. Qué buena, Sí, Re. gracias, señora ministra. Volvemos entonces para hablar con los colegas de lo que dijimos que veníamos a hablar. El dossier de Trinchera que ya va a llegar. El dossier de federalismo. ¿Qué Bien. tenemos para comentar de semejante trabajo? Ese ya llegó. Por eso. Está por venir otro también, que lo vamos a anunciar. Si Calla llegamos, niño, calla niño. si tenemos Pero tiempo. pará, ¿vamos a hablar del de federalismo o vamos Sí, a hablar sí, del no, otro? no, del Ya me hacían perder. Bien. Pero sí. ¿Colega? No, bueno, vi en la semana que estabas esperando este día para que vengamos a presentarlo. Sí. Se agradece mucho la difusión y también poner en valor el trabajo. Yo estoy muy contento, la verdad, creo que estamos todos muy contentos con este dossier en particular. Bueno, por ahí al ser cada vez en cada uno se va aceitando más el trabajo, pero bueno, dimos también justo con varias entrevistas, cosa que por ahí ya venía sucediendo, pero algunos renombres por ahí que suenan bastante. ¿Puedes decir alguno?
Sí, entrevistamos a Felipe Piña, entrevistamos a Hernán Brienza, entrevistamos a Roberto Feletti, y después a Orlando Carriqueo, A Mauro y Álvarez. Mauro Álvarez. Muchas entrevistas, la verdad que... Y no sé si se me está escapando alguno más, creo que no. No, creo parece que no. ahí completamos. Sí. Pero eso, como bien dice Joa, es un dossier que en cierto punto también es algo que mencionábamos desde un principio que empezamos a arrancar con esta línea, es de tener diferentes voces, ¿no? Diferentes miradas en diferentes puntos, incluso temas, pero que hablan un poco también del federalismo, entrevistas, ensayos, análisis históricos, ¿no? Que intentan responder a algunas de las preguntas urgentes que teníamos nosotros y que también tiene el pueblo en general, que uno muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo reconstruir un país verdaderamente integral en este punto donde la soberanía política, económica, cultural no esté concentrada en un solo punto, ¿no? Del país o del mapa, podríamos decir? Entonces, a partir de eso, empezamos a rosquear o a ver cómo podíamos avanzar con todo esto y de ahí empezaron a salir diferentes notas que en un total son 9 notas para leer sobre todo esto. Para quienes estén en YouTube, mientras Edu va comentando, van pasando los títulos y la bajada de cada una de esas notas en la publicación de revistatrinchera.com. Así es. Y bueno, la primera nota podríamos decir... Antes de meternos, sí. yo quiero decir algo Sí, más sí, en obvio. términos generales. Primero, una autocrítica. Creo que tenemos que tratar de establecer mejor el nombre de cada cosa porque decimos, se nos quedó de apodo federalismo. Pero en realidad es estructura de gobierno. Porque si no estamos claro. asegurando que es federalismo, no sé. Depende. ¿Qué tipo de federalismo? No lo sé. Eso es lo que se venía a discutir. Creo que la idea de repensar todo es complicado, pero por ahí uno de los temas que más tiene que ver con esto de repensar todo es el de estructura de gobierno. Porque, qué sé yo, si vos hablas, por ejemplo, de el que viene, que es bicontinentalidad, biocenidad, soberanía. Bueno, tenemos una línea marcada, sabemos o creemos saber hacia dónde ir. En este caso, creo que es mucho más de barajar y dar de nuevo, mucho más de decir... la mayoría de los que trabajamos en este caso creemos que esta democracia, así como tal, heredada de hace 200 años, de una particularidad de ese momento, del modelo occidentalista, del Estado-Nación, no funciona a la perfección en este momento, si no, no llegaríamos a ver las situaciones que tenemos, ¿no? Con niveles de pobreza tan altos en general. Entonces, es muy de barajar y dar de nuevo, y representa bastante esta vocación de repensar. Y eso, ahí te doy el pie, es lo que plantea un poco Nico San Pedro, encargado de la nota por ahí de presentación. Claro. Bien. Fundamental esta aclaración, sobre todo para ver de qué manera hablamos de lo que discutimos. Yo quería agregar una cosita nada más que decía el querido Joa recién, que en realidad esto, lejos de ser autobombo, lejos de ser autorreferenciales, sí, lo decíamos la semana pasada y lo voy a destacar nuevamente, que tanto la vasta cantidad de producciones que hay en el canal de YouTube de Trinchera TV como en revistatrinchera.com hablan también de la calidad del producto periodístico que se realiza, de comunicación, y que esto, lejos de hacer autobombo, estoy hablando de, la verdad que notas muy muy interesantes, más allá de los debates que se están planteando, que insistimos, son a la hora de repensar esta patria bicontinental y bioceánica. Y ahí, en base a eso, a repensar y cuestionarse muchas veces, y también lo que decía Joa, la estructura, ¿no? del Estado, del gobierno, tal como la conocemos, es lo que invita a hacer este dossier, ¿no? A repensar todo eso y ver cómo muchas veces el mundo, ¿no? Donde se concentra cada vez más en corporaciones, organismos internacionales o en el propio centro porteño, termina por preguntarse, ¿no? Uno muchas veces, ¿estamos preparados para construir nuevas formas de organización política?
bueno, la propuesta es animarse, ¿no? A imaginar también otras arquitecturas institucionales, más horizontales, más participativas, que realmente distribuyan en cierto punto el poder y los recursos. Y bueno, en esa nota que aparece al principio, que está titulada ¿Es ciencia ficción animarnos a pensar otra arquitectura institucional? Es una invitación, ¿no? También, o un puntapié a pensar el futuro de este, podríamos decir, entre comillas, como bien decíamos, federalismo argentino con cabeza propia, ¿no? Después continúan las notas, dos notas bastante interesantes también y que bueno, que se ensalzan con dos entrevistados de lujo que pudimos tener y que, bueno, ahí el colega tuvo el placer también de entrevistar, Sí, así que te paso la pelota. No, me quedaba pensando porque se va Sí. como uniendo un poco el planteo de Nico ahí en la nota o hace referencia a Cristina mencionando cómo se hereda el Estado-Nación desde la Revolución Francesa y cómo un poco la Argentina misma se va ensamblando en base a esas visiones. Tenemos muchos de los libertadores que han viajado a Europa a ver los modelos, pero la idea de las primeras dos notas, que es tanto una constitución, dos modelos de gobierno para el siglo XIX y dos constituciones, dos modelos de gobierno para el siglo XX, habla un poco de, o pone en cuestión cómo pueden llegar a pasar diferentes formas de gobierno y que eso no varía o no se representa por ahí en la cantidad de constituciones, ¿no? En el siglo XIX tenemos una que tuvo un intento al principio, ya en 1824, cuando Bernardino y Rivadavia fue el primer intento de presidente de la Argentina, en un modelo en el que, bueno, estaban muchísimas cuestiones en disputa, obviamente, Sí. y una crítica que se le hacía era que era una constitución copiada y pegada de esos estados-nación, de Estados Unidos, de Francia, y que le faltaba adquirir las particularidades que tenía Argentina, o por lo menos el continente americano, el sur en aquel momento. La línea liberal que en nuestra Argentina ha tomado esta faceta de conservadora en lo político. Digamos, liberal en lo económico, conservadores en lo político y nuestra constitución calcada a la de Norteamérica. Exactamente. Después termina predominando el modelo confederal, entre varias idas y vueltas, ¿no? El asesinato de Dorrego, por ejemplo, que también se había asentado como federal en la gobernación de Buenos Aires. Se termina asentando este modelo. El pacto federal tiene una idea un poco más, que es el de 1831, que es con lo que se gobierna un poco en el gobierno confederal. Tiene como una idea un poco más, una carta magna, un intento de carta magna o de arreglo entre las provincias, porque no termina de ser una constitución un poco más allegada a las necesidades de este momento. Lo mismo, el primer intento de constitución de Urquiza, que recordemos es federal, pero termina derrocando a Rosas. Ese primer intento también es una constitución un poco distinta al primer intento de 1824. La escribe Alberdi, y después se termina tergiversando con la llegada de Mitre. Mitre termina de darle ciertas cuestiones y ciertos contornos a esa constitución que termina haciendo del centralismo, y en este caso sí podemos hablar de federalismo, porque la puja ahí era si Buenos Aires participaba o no participaba. Sí. Buenos Aires se resiste a participar, estaba ya bajo el ala de Mitre, y finalmente lo que logra, ganando la batalla de Pavón, es poder meter a Buenos Aires, pero que el centralismo, los derechos de exportación, determinadas cuestiones, sigan quedando en Buenos Aires, específicamente en la ciudad autónoma, que todavía no era El ciudad sector autónoma. portuario, que obviamente era la conducción política y también económica, ¿no? Básicamente que quede este centralizado momento. esa guita, que no sea una distribución de derechos de exportación para todas las provincias, que quede más concentrada, y eso es lo que se hereda hasta acá. Una matriz Entonces, que persiste hasta el día de la fecha, ¿no? Pero fíjense que interesante, porque entre idas y vueltas, esa primera constitución tenía una idea un poco más de poder meter a Buenos Aires y poder repartir esa tarasca, pero la victoria de Mitre y esos intereses terminan moldeando esa constitución de alguna manera, que moldea el presente. Además, Mitre funda La Nación, diario que hasta hoy sigue existiendo, medio de comunicación que sigue existiendo y que sigue siendo gran moldeador también
de la narrativa que existe del en discurso Argentina, nacional, del sin discurso- lugar a dudas, y sobre todo también un presidente, Bartolomé Mitre, que se encargó también de sustentar las bases del relato histórico en la Argentina. Bueno, uno de los que plantea muy bien esta discusión, entre otros, es Felipe Piña, Norberto Galazo, entre otros historiadores que hablan un poco de, bueno, Mitre vino a constituir un relato de esta nueva nación naciente en la que, bueno, estipulaba quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y esto perdura hasta el día de la fecha, por eso hay un libro muy interesante de Pacho Donel, se los recomiendo, Rosas, el maldito de la historia oficial. Parte de un laburo que realizó el historiador Pacho Donel alrededor de los caudillos federales, también otro de esos libros de editorial Norma, si no me equivoco. Muy lindo, caudillos federales, Rosas, el maldito de la historia oficial, y también tiene la epopeya de la batalla de la Vuelta Obligado. Sí, 3 tomos excelentes. Piña también en ese sentido sí lo que reflexiona un poco. Lo tenía en la cabeza recién, pero... bueno. Dice, sí, se instala el modelo agroexportador, obviamente, con muchísima centralidad en Buenos Aires. Reflexionas que hubiese estado, obviamente, hubiese tenido más sentido o hubiese sido mejor para el desarrollo integral de la nación toda, la continuación del modelo confederal, pero sin tener Buenos Aires no tenía financiamiento. Entonces, es una discusión muy contrafáctica también. Cuestión de voluntades, pero también cuestión de cuando un poder termina triunfando sobre el otro, muy particularmente en batallas. O sea, antes lo veíamos más gráfico, hoy en día es más difícil ver cómo uno triunfa sobre el otro, porque no hay peleas como tal. Hay otros lobbies que ganan uno por encima de otro. Ahí agregan en el chat de YouTube, Mitre perdió todas las batallas y los documentos, porque es una extraña particularidad la de Mitre, quizá para desarrollarla en otro momento, pero sobre todo este rol de victorioso en batallas en las que es un poco complejo establecer victoria a cómo se dio. Sí, pero termina imponiendo lo que necesita. Se impone de esta manera, obviamente para profundizar estará la nota. Y después en la segunda, ya del siglo XX, adentramos un poco más y acá también tengo que citar a Brienza para no dejarlo afuera también, como una constitución está ahí, pero no necesariamente va a ser una dirección firme para los gobiernos, va a depender mucho de qué vaya sucediendo y qué tipo de poder tengamos, si lo respeta, si no lo respeta, y podemos analizar los avances en muchísimas materias del radicalismo, pero que después no se grafican en una constitución. Después tenés un golpe de Estado que directamente anula la constitución, la guarda, que estamos hablando de la década infame, obviamente, del golpe de Estado de Uriburu en 1930. Corte Suprema que ratifica ese golpe de Estado, ¿no? La Corte Suprema de la Nación, o sea, uno de los poderes de la República ratifica el primer golpe de Estado de la historia argentina, con lo cual eso también es una continuidad histórica de qué rol va a tener uno de los poderes más corporativos y concentrados que tiene la división de poderes en nuestra Por los República. medios también, obviamente, buscado también, impulsado desde la Nación, desde otros medios del momento. Después sí, un momento en el que se hace una actualización constitucional, que es en 1949, en la cual no solo se mete todos esos avances de la década peronista, sino también los que ya venían de alguna manera, o se termina de letrar esos avances que habían sucedido durante el radicalismo, durante el irigoyenismo. Pero 1957, otra vez escondida la nueva constitución, queda nuevamente vigente la anterior, la de 1853. Entonces, o sea, se vuelve, para que si hay algún despistado, se deroga una constitución y se vuelve una que fue sancionada 100 años atrás. Y que estuvo vigente hasta el 94, hasta antes de la reforma constitucional. Vos tenías 2 años y estaba vigente la de 1853. Nací con la constitución del 53, por eso estamos así, de dañados. Y bueno, después se termina haciendo una nueva constitución que es un poco la que se pudo hacer de alguna manera, muy, muy globalista, muy de los 90, muy de tratados internacionales, con algunas cosas interesantes neoliberal. Con algunas cosas interesantes también, ¿no? La necesidad de tener Malvinas, de ser una cuestión innegociable,
de puja de interés nacional. Hay varias cositas que las podrán repasar más en la nota, pero bueno, no me quiero extender mucho más tampoco. Seguían con el mate, disculpen. Pero después, ahí una de las cosas también con la que me quedaba para agarrar un poco el pie y seguir, no sé hasta qué hora podremos estar, pero ¿hasta cuántos minutos tenemos? Un ratito más. Bueno. Pero ahí... Yo estoy viendo círculos todo el tiempo. Pero ahí una de las cosas que decía Franco hoy es lo de Mitre, de quien también decide, ¿no? Contar o narrar la historia argentina o cómo se menciona a la misma como tal. Bueno, ahí una de las notas que hace Manu Bertola también, una de las compañeras que también le pone mucho empeño y también escribe mucho también para el dossier que ha escrito, hace un texto poético y político que recorre justamente la historia argentina, pero desde la mirada del pueblo federal, ¿no? En este caso, la nota en sí propone mirar al pasado no desde los vencedores, sino desde quienes fueron perseguidos, invisibilizados y criminalizados por defender una patria más justa, ¿no? Es una síntesis, podríamos decir, bastante emotiva del espíritu del dossier, en cierto punto, en donde habla un poco de un país castigado por su propio centralismo, pero siempre capaz de levantarse. Entonces es otra de las notas bastante interesantes para repasar y que acompaña a ponerle la mirada a lo que venimos mencionando, ¿no? Después otra de las notas para seguir es la de coparticipación, trabajo, balanza comercial y fiscal en la Argentina, que es una entrevista también que se le hizo a Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, y que bueno, el colega por ahí podría desarrollar un poco mejor también. No, me había quedado igual pensando Sí. que esto justamente Manu hacía la famosa frase vencedores vencidos de Lonardi cuando hace la Revolución Libertadora, que tiene nexo con lo que vos decías, cómo se cuenta la historia oficial, cómo cuentan la historia de los vencidos. Era una reflexión que decía la nota un poco de Manu. Me había quedado pensando en ese nexo. ¿Y Sí. por qué es la constante en la cual el conservadurismo en la Argentina trata de negar el oponente histórico? Algo de lo cual el peronismo comúnmente se sentía orgulloso. Hoy sí está como más desfasado esa imagen, que es, bueno, ¿cuál es el enfrentamiento al cual tiene el sector nacional y popular? ¿No? ¿Cuál es la propuesta que tiene en contra? La propuesta que tiene en contra no es la alianza electoral transitoria que hace unos años se llamaba PRO, hoy se llama Libertad Avanza y mañana tendrá el nombre que tenga y seguramente los jugadores serán más o menos los mismos. Con lo cual este debate, sobre todo el de proyecto político, ordenamiento jurídico de nuestra patria, es fundamental justamente para encontrar y discernir entre quienes podemos tener diferencias a la hora de analizarlo, quienes podemos ser adversarios y quienes concretamente son enemigos, ¿no? Estas categorías que es importante tenerlas bien claras, sobre todo porque después en la práctica política hay que hacerlas carne. Sí, después, como para sintetizar un poco también, hubo un costado económico obviamente en esta discusión, tanto en la nota con Feletti como en la de Mauro Álvarez, y en ambas obviamente se tocan estos términos, ¿no? Uno de los más importantes y los que sabemos se viene sufriendo hace un montón, que es la sangría de dólares, la economía bimodal, como el hecho de no poder acumular reservas termina haciendo que sea más álgida la inflación. Así que hablamos de todo, la verdad, con Feletti. Obviamente le tuve que hacer preguntas muy puntuales, ¿no? Como si es importante la industrialización para poder avanzar en la Argentina y para poder tener obviamente más reservas en el Banco Central. La respuesta fue que sí, obviamente. ¿Qué más? Otra cosa a la que queríamos mirar para ya meternos en el próximo dossier era la utilización del mar, la utilización tanto de la explotación de los distintos recursos por ahí mineros como también de la pesca misma. Otra cosa que también dijo, sí, obviamente está subexplotada. Ahí se mete a citar a Francisco y recuerda que ya si con lo que tenemos en la pampa húmeda podríamos darle de comer
a todos los argentinos. Imaginémonos si hiciéramos utilización de la pesca en un mayor porcentaje. Bueno, una nota que toca bastantes puntos, así que también muy interesante para entrar, lo mismo que en la de Mauro Álvarez. Y después, que estaba... Está otra de las notas también interesantes y que por ahí va por otro lado, pero también abarca todo lo que venimos mencionando, es Donde nacés condiciona tus derechos como mujer y disidencia. Es una nota de Milagros López Mancilla, una compañera que también viene escribiendo también en los dossier y en el casi, podríamos decir, en el diario de la revista. En el diario, digo, casi en el día a día. Exactamente. Ya vamos a tener el diario igual, Sobre todo es fundamental que ustedes se suscriban a la comunidad de Trinchera para que podamos pensar en publicaciones, en un montón de cosas. Total. Imagínense si todos estuviesen suscritos a la comunidad de Trinchera, la cantidad de cosas que haríamos. Si así como estamos hacemos todo esto. Por favor. Y Feynman se pone nervioso porque le preguntan cuánto cobran en vivo. ¿Te das cuenta? Pero Perdón, bueno, Edu. sí, no, está bien. Me fui con la digresión. Otra de las notas es la que le mencionábamos recién. Es una de las notas, podríamos decir que también bastante potente porque da una vuelta de rosca y expone cómo el acceso a derechos sexuales, reproductivos y de género varía drásticamente según la provincia, a pesar de las leyes, ¿no?, nacionales que hay hoy en día, como la IBE, la ESI o la Ley de Identidad de Género. Su aplicación a nivel nacional, podríamos decir, en el territorio, es bastante desigual y, bueno, en este caso también propone pensar esta estructura y verse muchas veces cómo en cierto punto el federalismo se convierte en un obstáculo, ¿no?, para la equidad en estos casos. Y la pregunta que hace más o menos, la pregunta que hace es bastante directa en este punto, ¿no? Es ¿qué clase de país somos si tu código postal termina por definir tus derechos, en este caso, como mujer y disidencia, ¿no? Uh-huh. Después, otra de las notas, ya para ir cerrando, son dos notas que las vamos a repasar un poquito rápido, pero también para leer y que hacen al dossier y que lo enriquece de gran manera, es Venezuela, Poder Popular, Conducción Colectiva y Defensa de la Patria, una nota de una de las colegas, Dayana López Villalobos, que da una mirada más latinoamericana, ¿no? Y analiza el proceso bolivariano en Venezuela, que propone otro modelo del federalismo, más del poder popular, ¿no? A través de asambleas, comunas y participación directa. Uh-huh. El pueblo venezolano busca ejercer su soberanía sin intermediarios, ¿no? Mostrando que el federalismo también puede ser una herramienta para la emancipación. Y vamos cerrando, si te parece, con la nota de la crisis política de Argentina, los poderes colonizados y el colapso del capitalismo, una nota y una entrevista bastante interesante que decíamos también al principio, que es a Orlando Carriqueo, uno de los compañero, y que también creo que allá ha estado acá en el... Sí, salió hace muy poquito en La Marea. Les decimos también y les recomendamos la entrevista allí con Orlando Carriqueo, que fue el viernes pasado exactamente, el día 31 de octubre. La van a poder encontrar obviamente en el canal de YouTube de Trinchera TV. Es Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche. Y ahí en esa nota se cuestiona, ¿no?, cómo las instituciones argentinas reproducen, y volvemos al principio, una lógica colonial por ahí en ese punto que excluye a los pueblos originarios. Y bueno, la nota invita a pensar un nuevo federalismo desde abajo, ¿no?, desde el territorio, de la naturaleza y las comunidades que recuperan el centro del poder político, ¿no? Entonces ahí tenemos una variedad o una pila de notas bastante diversas que a la hora de pensar la estructura de gobierno o el federalismo en sí, terminan también por darte un panorama bastante enriquecedor con diferentes miradas en todos los puntos. Entonces, están más que invitados a leer el dossier de federalismo para charlar e incluso para pensar muchas veces qué país queremos, ¿no? Tal cual. Yo creo que, perdón, sí. Ahí la conclusión un poco, volviendo al principio de qué puede ser federalismo, qué no puede ser federalismo, creo que es un concepto importante aplicar cuando tenés un país grande, porque cuando tenés un país grande,
como nos muestra esta última nota. Entonces es una diferencia muy grande de particularidades de una provincia a la otra. Desde cada comunidad, identidades culturales, desde el sur hasta el norte, pasando. Entonces, que cada una de esos departamentos, con sus particularidades, pueda funcionar en un bloque en conjunto, sin relegar y sin terminar sometido a la directriz de un solo lugar que sería el centralismo porteño en este caso, donde funciona todo lo que después derrama económicamente, aunque después cada provincia empieza a tener como su... en el norte y en el centro empieza a aparecer el cobre, el litio, se empieza a explotar la minería, pero y que le saca el centralismo a la pampa húmeda, pero que no quita que todo tenga que ir así, como está, al tuntún, y simplemente que cada una se tenga que valer así nomás, porque, bueno, sería una cuestión de explotar el sector primario nomás. Sí. Es un poco la propuesta de este grupo más ligado a los conservadurismos históricos en la Argentina y obviamente a esta lógica federal en la cual, bueno, la lógica ambacentrística es la que tiene que regir política económicamente la Argentina, algo a lo que por lo menos desde aquí, desde esta humilde trinchera, combatimos. En este caso con este dossier espectacular, así que lo volvemos a recomendar para que lo vayan a ver, www.revistatrinchera.com, y si ponen /dossier van derecho a el dossier publicado, y sobre todo aprovechen a meterle lectura ahora a estas 9 notas, porque dentro de poco viene la publicación de del siguiente dossier, que obviamente que no quieren lo vamos... decir nada, pero... No, lo dijimos. Sí, el título sí. Sí, ya lo dijimos. Ya está. El título es bicontinentalidad. Así es. Sí, ¿no? sí. Por eso digo, vamos a ver cómo lo sintetizamos. Yo lo sintetizo como Atlántico Sur, pero al final, después decís, bueno, igual somos bioceánicos también. Entonces, está dejando afuera. Bioceánicos y bicontinentales. Pero bueno, Ese veremos es un buen resumen. Ese es un buen resumen. Bueno, queridísimos, gracias. muchas gracias. Un placer. Otro viernes más. Nos vamos, primero agradecerles, insistimos nuevamente, vayan a www.revistatrinchera.com para ver gran parte de todas las publicaciones, no solamente de este dossier, insistimos, yo no me voy a cansar de festejar el trabajo periodístico y comunicacional de Trinchera, del multimedio, Trinchera en general, tanto de los contenidos que pasan aquí por el aire de Radio Trinchera, lejos de hacer autobombo, esto lo digo en serio, lejos de hacer autobombo, sí, no voy a dejar de destacar el inmenso laburo que realiza el multimedio en estos cortos años de vida y sobre todo en esta última etapa, con la cual hay un inmenso laburo tanto en Trinchera TV como en revistatrinchera.com. Imagínense si todos ustedes fuesen parte de la comunidad Trinchera. Imagínense cómo nos iría a todos nosotros y la cantidad de materiales que podríamos realizar si ustedes aportan su dinero a este hermoso proyecto colectivo. Hablando de eso, tenemos sorteo. Mirá, Porque encima. quédense ahí. Porque se participás de descuentos. O Y mejor ahora dicho, se van participás, no, media tenés docena de descuentos. entradas y birras. ¿Eso es lo que va a ganar esta persona? Sí. Delfina Sánchez Magariños, Te felicitaciones. envidio, Delfina Sánchez.